Ya está con nosotros Paul Gordon, que no es secretario general del Partido Conservador Británico de Madrid, sino que está al frente, efectivamente, del movimiento europeo británico. Paul, muy bienvenido. Buenas tardes, encantado. Bueno, Theresa May, la Prime Minister, que decir los británicos, la presidenta, la primera ministra británica, ha dicho que acatará lo que diga el Parlamento. Bueno, por fin, vamos a ver si es verdad, porque las veces que ha pospuesto votaciones importantes sobre su acuerdo, que no nos fiamos ya de su palabra. ¿Está dispuesta a solicitar a Bruselas una prórroga? Ella dice que personalmente para llegar al acuerdo, pero si la obligan, sí, lo tendrá que hacer. Y yo creo es lo que ocurre, porque esto es una locura lo que han hecho a mi país. No tienen derecho, no tienen ningún derecho. Han metido a mi país en un desastre nacional. No han dicho la verdad al pueblo. Eso es la auténtica verdad de la situación, que no lo han dicho. Les prometieron una especie de mito, una tierra prometida, que no era verdad. No era verdad. Les vendieron una moto que no era verdad. Y ahora pues la gente se está dando cuenta que no es verdad. Que no es verdad y que es el momento de la verdad. Me pregunta un muy buen amigo, Gonzalo, que ha vivido muchos años en Londres y es un gran seguidor de las tradiciones británicas, le encanta todo lo que sucede en Reino Unido, ya no vive allí, pero ha vivido muchos años en Londres, está muy preocupado por el Brexit. Me lo entiendo. Me ha escrito un mensaje y me ha dicho, por favor, pregúntale a Paul sobre si entiende que si finalmente Reino Unido sale de la Unión Europea, va a perder relevancia internacional, si ya la está perdiendo, y por otro lado, si esta crisis puede ser comparable a la de Suez, a la del canal de Suez. Pues muchos analistas están diciendo eso, que es comparable, yo creo que aún más, que lo del Suez en 1956, porque esto es una especie de suicidio nacional a lo loco, sin razón de ser. Y lo terrible es que la clase dirigente política pues no está dispuesta a decir la verdad. Por salvarse, por mantenerse, hay algo parecido con España, por mantenerse en el poder, un poco más están dispuestos a engañar al pueblo. Pero poco a poco la verdad está saliendo. Cada día ponemos el telediario y hay una empresa importante que se fuga, una más. Miles y miles de trabajos de la industria, de las finanzas, que han decidido marcharse del país. Eso no puede ser. ¿Cómo interpreta usted, Paul, que la mayoría de británicos, bueno, 51 contra 49%, votase que sí a salir de la Unión Europea? Porque no les contaron la verdad. ¿Usted cree que solo por eso, porque están desinformados? Además, ¿no había un cierto hartazgo a la pertenencia de la UE y, sobre todo, los trabajadores británicos, los trabajadores que, por ejemplo, no se dedican a las grandes multinacionales, sino el empleo... Los humildes, los trabajadores más rurales, humildes, correcto. Sí. Pues la verdad un voto contra la globalización, puede ser eso también. El pueblo británico, pues muchos de ellos, sobre todo los más humildes, los que no han tenido mucha suerte, se han sentido ignorados y abandonados. Entonces, lo que votaron en una especie de enfado, frustración contra la élite política en general. Entonces, eso fue una oportunidad para como castigar a la élite política donde más les iba a doler. Pero el problema es que ese referéndum jamás se tenía que haber celebrado porque era algo demasiado complicado y demasiado importante como lo pusieron los políticos, porque ridiculizaron cosas de mucha importancia, no contaron la verdad al pueblo, jugaron con las emociones de los votantes, tratando de animar pues, una especie de animosidad hacia los trabajadores de fuera, cuando todo el mundo sabe que mi país necesita muchos trabajadores y además trabajadores que cobran sueldos muy humildes, eso es la verdad. Entonces, manipularon a la gente, distorsionaron la verdad, se aprovecharon de las circunstancias. La pregunta que mucha gente se hace, Paul, es ¿por qué David Cameron propuso este referéndum? Dentro del Partido Conservador había un clamor para salir de la Unión Europea. ¿Qué porcentaje diría usted que dentro del Partido Conservador pues
estaban a favor del Brexit. Siempre ha habido como una especie de ala dentro del Partido Conservador que ha estado muy a favor de criticar a Europa, inculpar a Europa de cualquier tontería, cualquier cosa era culpa de Bruselas, no de ellos, de Bruselas. Entonces eso empezó ya pues cuando mi país entró en el mercado único europeo, que había un referéndum en el 75, por ese motivo. Pero en los años 80 iba pues cogiendo más fuerza, los periódicos sensacionalistas, algunos muy importantes, empezaron a apoyarles. Y también personas de fuera y gobiernos de fuera, con su dinero, su patrocinio. Ya sabemos que vamos a ser honestos, eso también entra en la geoestrategia mundial. Un poco como Machiavelli, ¿no? La competencia entre las grandes potencias en el mundo, pues vieron el eslabón más débil de Europa, era pues mi país, por ahí. Empezaron a tratar de meter cuña, a ver si podían entrar, y lo hicieron, lo consiguieron, manipulando, no diciendo la verdad, pero la verdad siempre va a prevalecer, saldrá, y la gente, pues cada día que pase, se están dando cuenta. Y si se logra celebrar otro referéndum, yo me aventuro a decir que lo van a perder los Brexit. Lo van a perder. Iba a ser mi siguiente pregunta, Paul. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, ha dicho que a favor de un segundo referéndum. Pero esto puede ser interpretado... Convencido. Lo ha dicho forzado. ¿Forzado? Forzado, sí. Pero bueno, es la posición oficial de su partido. Mi pregunta iba a ser, Paul, esto puede ser interpretado como una estafa democrática, es decir, ha salido un resultado, 51,49 es verdad, pero no. Ha salido sí al Brexit. No. ¿Cómo lo van a interpretar ahora el pueblo británico, ese pueblo que votó que sí? Lo que es una estafa... Hasta que no salga lo que quieren las élites o hasta que no salga lo que quieren los que están ahora mandando en el Reino Unido, ¿no van a parar de convocar referendos? Yo creo que no se puede poner tan nítidamente la cuestión, porque hay muchos factores y variables que entran en eso. Por ejemplo, es que los que realmente engañaron y estafaron al pueblo son la élite política que montaron este show, esa telenovela, sabiendo que iba a hacer muchísimo daño al país, a la economía, a los trabajadores. Eso es la gran estafa. Y como he dicho, que está saliendo la verdad. Todos los días se marchan empresas importantes, además. Entonces, eso sí es la gran estafa, que se montó ese referéndum y en esos términos, sin decir la verdad. Y entraron muchas variables desde fuera, desde dentro. Coriol, que no lo quiero decir en público, pero puedes imaginar que iba a decir que ha habido mucha influencia, mucha interferencia en mi país. ¿Extranjera? Sí. ¿De quién? Ya sabemos que las grandes potencias y las no tan grandes. ¿Estados Unidos, quizá? Todos. ¿Todos? Todos, un poquito. ¿Pero a qué le interesaría a esa grande potencia, por ejemplo, que Estados Unidos, Rusia, que Reino Unido salga de la Unión Europea? Sí, porque es la primera cuña en que el edificio europeo empieza a caer o debilitarse. No tenemos que ser Einstein para entender que en la lucha por el poder en el mundo, que siempre ha existido, pues como dice Machiavelli, pues hay que competir y divide et imperum. Si tú divides a tu rival, pues le haces más débil. Divide y vencerás. Por supuesto. Paul, ¿y qué le diría usted a esos británicos que mantienen que el proyecto de la Unión Europea es un proyecto originalmente alemán, franco-alemán? Que es un proyecto para beneficiar sobre todo a Alemania. Desde el punto de vista británico, dice, bueno, entonces ¿por qué me interesa mantener la pertenencia a la Unión Europea? Mi país no luchó 2 veces en guerras mundiales en Europa, ni derramó la sangre de muchos soldados británicos para retirarse y abandonarse en el Atlántico. Mi país, por historia, por cultura, por tradición, es un país europeo de mucha importancia y tiene que jugar sus intereses en Europa y no sé dónde, en el Océano Atlántico. Entonces tienes el derecho y el deber de estar donde importa. Por eso
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la señora Merkel se le ha dejado demasiado al capricho Europa. No puede ser un imperio bismarckiano, prusiano más. Porque esa señora dijo a mi país, lentejas, o lo tomáis o marcháis. Y eso tampoco puede ser. Paul, habla usted de que la hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europea condenaría, usted ha dicho, abandonados en el Atlántico, pero en un mundo globalizado no sería real que el Reino Unido estuviese aislado. Hay que ser realista, ¿eh? Hay que ser realista. En un mundo globalizado, ¿el Reino Unido ya no formaría parte de la globalización? ¿Volvería a ser una isla? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento los acuerdos de comercio libre que tiene firmado mi país son 4. Con Suiza, con las Islas Faroe, con el este de África, y me parece que Suiza es el otro. Son 4 acuerdos de los 41 que disfruta ahora mismo como miembro de pleno derecho en la Unión Europea. ¿Y no lo puede firmar de forma unilateral? Pero si no lo han hecho, no han preparado nada, ni tienen nada en el horizonte, porque como el acuerdo con Japón, están tratando de meter prisa a Japón para firmar un tratado de prisa y corriendo por razones propagandísticas. Japón les ha dicho, oye, déjanos que ya llegaremos al acuerdo cuando nos parezca, según nuestros intereses, no con prisa. Pues saben que el tiempo juega a favor de Japón en ese sentido para firmar el tratado más favorable a sus intereses, pero... Es una locura lo que ha pasado. Lo que no tienen derecho es por intereses partidistas, personales y egoístas que han hecho eso a mi país. Paul eso Gordon, no se les puede perdonar, ¿eh? Ya para finalizar, el papel de la reina Isabel II. Los reyes, bueno, no entran en política, pero todos sabemos que luego hacen sus movimientos. ¿Cuál está siendo, bajo su punto de vista, el papel de la reina desde que el Reino Unido votase sí al Brexit? Creo que está cumpliendo su papel, que es de imparcialidad. Yo creo que debe de estar un poco sorprendida, horrorizada al daño, al caos que se está infligiendo a mi país. Eso no lo merecemos. Es como aquí en España lo que está pasando. No lo merecemos. Y todas esas empresas que se marchan y se marcharán por el caos que hay, no hay derecho. No hay derecho. Hay que pedir cuentas a los políticos que no han dicho la verdad. Han estado con historias, no sé qué, que millones y millones de turcos querían entrar en mi país, que es fantasía. Pues Paul Gordon, muchísimas gracias. Movimiento Europeo Británico. Sí.